Vamos a otro tema. El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, rindió ayer la última cuenta pública de su gestión al frente del organismo, instancia en la que abordó, entre otros temas, la seguridad y persecución de la corrupción. Para realizar un balance de esta instancia nos acompaña justamente el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Antonio. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los televidentes. Espero que me escuchen bien. Escuchamos No sé perfecto. si la comunicación está... ¿Sí? Sí, está perfecta la comunicación, no se preocupe. Juan Antonio, déjeme comenzar primero. Quizás muchos quienes nos ven a esta hora no están tan familiarizados con el Consejo de Defensa del Estado. Lo han escuchado, lo han visto en distintas causas, en distintos procedimientos, pero vamos a lo básico también para comenzar esta conversación. ¿Cuál es el objetivo del Consejo de Defensa del Estado? ¿Qué busca como organismo? Bueno, Nicolás, en primer lugar, comentar que el Consejo de Defensa del Estado es una institución que tiene 127 años de existencia en Chile y su función principal es la defensa judicial de los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado y en su dimensión patrimonial denominado fisco. Nosotros en la práctica lo que hacemos es defender en los tribunales al Estado en sus distintas actividades, principalmente patrimonial, cuando demandan al fisco ante los tribunales de justicia, pero también tenemos funciones importantes, como por ejemplo la defensa de las potestades de las distintas autoridades del país, cuando por ejemplo se presentan recursos de protección en contra de algunas decisiones que toman ministros, subsecretarios, presidente de la República. También defendemos al Estado cuando se presentan recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. También defendemos entonces lo que se denomina el Estado de Derecho en general, a las instituciones del país, y en el ámbito penal también interponemos la acción penal para perseguir el delito que cometen los funcionarios públicos cuando cometen ilícitos en el ejercicio de sus funciones o cuando algún particular comete un delito en perjuicio del Estado. Agregar también, Nicolás, que defendemos al medio ambiente. Tenemos una unidad medioambiental que nos permite demandar el daño ambiental cuando hay empresas que no hacen bien su trabajo y ocasionan un daño al medio ambiente. Claro, por eso, Juan Antonio, cuando uno piensa en el Consejo de Defensa del Estado y la participación, ya sea como querellante, requiriente, entre otros, es súper amplio en términos de las causas que ustedes llevan, desde, usted lo decía al final, medio ambiente, temas de corrupción, acusaciones contra representantes del Estado, acusaciones de representantes del Estado contra el Estado. O sea, es bien amplio en ese sentido y es bastante variopinto, digamos, en términos de los temas. Así es. Yo siempre he dicho que una de las características principales del Consejo, primero, es su independencia, su autonomía para la toma de decisiones respecto a las mejores estrategias de defensa ante los tribunales, pero también su versatilidad. Justamente con lo que usted está señalando, Nicolás, vemos muchas materias. Quiero agregar algo muy importante, la mediación en salud. Por ejemplo, cuando las personas en Chile tienen un problema de negligencia médica ante alguna red pública de salud, nosotros hacemos una mediación previa antes de llegar a juicio. Por lo tanto, son muy variados los temas y abarcamos además cuantías que son muy importantes. Solamente señalar que los 16.600 juicios que actualmente tiene el Consejo de Defensa del Estado equivalen a un poco más de 4 puntos del PIB nacional. Claro. Estamos hablando de más de 11.000 millones de dólares. Esas son las cifras de las cuantías que descansan bajo la responsabilidad del Consejo de Defensa del Estado. Yo lo señalé ayer en la cuenta pública que hice el año pasado, el año 2022. Cerramos juicios por el equivalente a 501 millones de dólares y ganamos los juicios por el equivalente a 472 millones de dólares. Claro, es entre el 2020 y el 2022, que significa que el Estado, en términos del resguardo de su patrimonio, se evita pagar 472 millones de dólares, para entenderlo así, que se destinan a otras cosas. Eso es, justamente. Los juicios terminados fueron por 541 y los ganados fue por el equivalente a 472 millones de dólares, que es un porcentaje bastante alto de efectividad. Estamos contentos, estamos satisfechos y conformes, porque además eso significa que las platas que se ahorran producto de estos juicios ganados por el Consejo de Defensa del Estado se redestinan a proyectos sociales, a vivienda, a salud, a seguridad, por parte de los ministerios, ¿verdad? Y por el Ejecutivo.
Sí. Ahora, Juan Antonio Perivorio, desde esa óptica y en lo que han sido, usted me corrige, 3 años de gestión, ¿no? ¿Cómo ha visto también los cambios dentro del Consejo de Defensa del Estado y en el Estado mismo? En su cuenta pública, estaba revisando ayer, usted también habla de la relevancia y el desafío para todos, pero también para la institución en este caso, que significó la pandemia, lo que sucedió también a partir del 2019, en lo que ha sido la experiencia del Consejo de Defensa del Estado. Chile ha tenido cambios importantes y los organismos del Estado también han tenido que estar, digamos, no sé si a la vanguardia, pero sí en línea con lo que ha sido este punto. Bueno, justamente sí, fueron 3 años muy intensos, pero al mismo tiempo muy gratificantes, ¿no? Porque nos permitió, por una parte, reforzar todos nuestros equipos internos, nuestras unidades. Y yo me atrevo a decir que a eso le ocurrió a todos los órganos públicos del país. Frente al primer episodio de la pandemia, ¿verdad? Que Sí. yo asumo como presidente en pleno inicio de la pandemia, y yo creo que nos dominaba a todos una expresión que era la incertidumbre. No sabíamos qué lo que era esa pandemia, cuánto iba a durar y cómo íbamos a continuar, cómo íbamos a funcionar. Creo que el Estado de Chile estuvo a la altura de las circunstancias, pudiendo brindar su servicio a la ciudadanía porque nos adaptamos rápidamente a las circunstancias. La verdad era bastante difícil en el 2020 y lo logramos hacer, obviamente, con el esfuerzo de todos los funcionarios del Consejo. Y no olvidar también que nosotros ya para esa fecha estábamos también sintiendo los efectos de lo que fue el estallido social, Claro. que fue en octubre del 2019, Sí, ya para marzo del 2020, cuando yo asumo, también empezamos a sentir los efectos judiciales de lo que ocurrió en aquellos meses y por lo tanto, claro, tuvimos un aumento sostenible y sostenido de causas judiciales que tuvimos que redoblar nuestros esfuerzos y por eso yo ayer saludé con mucho aprecio la labor que hicieron los funcionarios, las abogadas, los abogados del Consejo de Defensa del Estado, porque pudimos entonces sacar adelante la tarea que en aquella época se veía compleja. Sí, déjeme ver esos 2 puntos, Juan Antonio Perivorio, que me parece relevante también para ir viendo lo que ha sucedido en estos últimos años. Usted decía pandemia, pero también lo que fue estallido social. Cuando usted asume, ahí empieza ya con fuerza a llegar un número irrelevante, importante de causas judiciales, digamos, que tiene que representar por el bien del Estado el Consejo de Defensa del Estado. ¿De qué tipo de demandas se tuvo que hacer representación por parte del Consejo de Defensa del Estado? Y también, ¿cuál es el balance que se da sobre estas judicializaciones que se dieron a raíz del estallido social? Bueno, así es, con respecto al estallido social, nosotros analizamos más de 3.000 asuntos que llegaron al Consejo. ¿Y por qué razón? Porque no hay que olvidar, Chile es un Estado de Derecho, vivimos en democracia y los ciudadanos tienen el legítimo derecho de acudir a tribunales para impugnar todo tipo de resoluciones por parte de la autoridad. Y cuando se producen entonces el estallido, el estado de emergencia posterior, Sí. y también la pandemia, porque en la pandemia también hubo un estado de excepción, estas medidas fueron impugnadas ante tribunales. Me refiero a recursos de protección principalmente, fueron más de 3.000 asuntos que analizamos, que tuvimos que estudiar, asumimos cerca de 350 asuntos en el marco del estallido y más de 600 recursos en el marco de la pandemia. Acá estoy hablando de todas las medidas que se adoptaron para resguardar la seguridad de la población, por ejemplo, las medidas de restricción a la movilidad, Claro. los toques de queda, toda la normativa referente al uso de armamento disuasivo por parte de la policía, y lo mismo respecto a la pandemia, Sí. las medidas de restricción, las medidas, las cuarentenas, bueno, fueron múltiples decisiones que la autoridad tomó detenerme ahí, Juan Antonio. y nosotros prestamos el soporte jurídico para que dichas medidas pudiesen prosperar. Que déjeme detenerme ahí también como una reflexión, Juan Antonio, que creo que es bien importante acá. Todas estas causas o recursos que se presentan por lo que tiene que ver con el estallido social o lo que tiene que ver también con la pandemia, un número importante es por las medidas excepcionales que los representantes del Estado tuvieron que desarrollar. Estado de excepción, cuarentena, usted está explicando alguna de esas. Y creo que el análisis que es muy bueno hacer, digamos, de eso, es lo que usted decía, que aquí cualquiera puede finalmente recurrir
contra una de esas medidas a través de los canales institucionales y finalmente también el Estado tener su defensa o protección a través de organismos como el Consejo de Defensa del Estado. O sea, finalmente esto no es una imposición meramente, sino que puede haber un recurso y un proceso para impugnar, por ejemplo, lo que puede ser un toque de queda en su minuto. Sí, Nicolás, discúlpeme, no escuché completamente la pregunta porque hay interrupción. Sí. No, principalmente mencionar que este tipo de situaciones muestra que hay un Estado donde uno puede recurrir contra el Estado por medidas excepcionales, como por ejemplo toque de queda, y que el Estado también sea defendido por organismos como el Consejo de Defensa del Estado. Así funciona. Hay espacios. Así es. Así es, Nicolás. Precisamente yo destaco esa característica de nuestra institucionalidad. Y eso nos permite a nosotros como ciudadanos vivir con la tranquilidad de saber que frente a la decisión de alguna autoridad siempre va a existir un poder del Estado, como es el Poder Judicial, que va a revisar la legalidad, la constitucionalidad de dicho acto. Y eso es reflejo de un Estado de Derecho sano que permite que las instituciones funcionen. Y el Consejo de Defensa del Estado lo que hace es precisamente brindar el soporte jurídico a las distintas autoridades del país para poder entonces realizar sus potestades, para poder manifestar sus potestades públicas en ese mismo sentido. Lo hacemos en una cancha totalmente distinta a la contingencia o a las cosas que ocurren a diario en el país. Lo hacemos en la cancha de un juicio, en el marco de un proceso judicial ante los tribunales. La mayoría de las veces, Nicolás, lo hacemos en forma sigilosa, silenciosa. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos al Estado con argumentos jurídicos. Argumentos jurídicos que además no ventilamos públicamente, sino que lo hacemos ante los tribunales y por los conductos regulares, que son los procedimientos que establece nuestro ordenamiento jurídico. Sí, déjeme quedarme un segundo con lo que estábamos comentando. ¿Y cuál es el balance que ustedes tienen con respecto a las causas relacionadas con el estallido social? No sé si me escucha, Juan Antonio. Creo que perdimos ahí la señal. Nicolás. Ahí, ¿me escucha bien? Perdón, Nicolás, la comunicación, el audio está entrecortado. No se preocupe, ahí me escucha, ¿cierto? Ahora lo escuché. Perfecto. Le hago rápido la pregunta, el balance que tienen con respecto a las causas relacionadas con el estallido social, especialmente aquellas donde se demanda al Estado por eventuales violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, por parte de agentes del Estado. Sí, capté la pregunta, Nicolás. Efectivamente, nosotros también en esa dimensión también actuamos. Lo señalé al comienzo, nosotros actuamos cuando los funcionarios públicos cometen delito en el ejercicio de sus funciones. Y no fue la excepción. En el marco del estallido social, nosotros presentamos 35 querellas en contra de agentes del Estado que, excediéndose de sus atribuciones en el intento de controlar el orden público de aquel momento, cometen principalmente el delito de apremio ilegítimo. Yeah. Y presentamos 35 querellas, que son las querellas por los hechos, yo diría, con mayor connotación social que ocurrieron en aquel momento. Estoy pensando, por ejemplo, en los hechos que ocurren a la senadora Campillay, al joven Gatica y tantos otros que sucedieron en aquel momento. El Consejo entonces estudia esos antecedentes y, complementando la labor que hacen otros actores en esta materia, nosotros presentamos querellas en 35 casos. Eso que demuestra nuestro rigor, nuestra objetividad y, por supuesto, nuestra seriedad al presentar estas querellas, porque nos parecieron que fueron casos muy graves, extremadamente graves. El Consejo de Defensa del Estado no puede tolerar que estas situaciones se puedan producir y por eso entonces perseguimos la responsabilidad penal de estos funcionarios que, como digo, cometieron el delito principalmente de apremio ilegítimo. Sí, ¿cuál es la situación de esas 35 querellas? ¿Siguen en proceso, Juan Antonio? ¿Hay algunos que ya se han concretado, cerrado? Sí, me pareció escucharle si esas causas están ya terminadas. La de la senadora Campillay está terminada. Sí. El querellado está ya cumpliendo condena. Las otras están en proceso. Sí. Algunos formalizados en un porcentaje sobre el 50% de los funcionarios están formalizados y en proceso de investigación todavía en los tribunales de garantía o en los tribunales orales en lo penal.
Sí. Juan Antonio Perigonio, en los minutos que nos quedan, déjeme llevarlo a otro punto, y tiene que ver con, podríamos decir, los desafíos que tiene el Consejo de Defensa del Estado, con lo que hemos contado, con el trabajo también que se desarrolla, y cuando se sigue en un proceso de eventual nueva constitución, donde se empieza también a revisar cuáles son las funciones, la estructura de los organismos del Estado. Ya, de hecho, usted le tocó en algún minuto participar representando al Consejo de Defensa del Estado en las conversaciones de la Convención Constitucional. Ahora estamos con un nuevo proceso. ¿Cuál es la mirada y expectativa que tiene usted sobre lo que se viene, por ejemplo, en ese punto? Bueno, muy bien, Nicolás. Ahora sí escuché la pregunta completa, así es que, por supuesto, nosotros participamos del primer proceso constituyente y lo hicimos con mucho agrado. Queremos manifestar que el Consejo de Defensa del Estado no está al margen de este proceso constitucional, el primero y el segundo, el que está hoy en desarrollo. Estamos comprometidos y, por supuesto, vamos a prestar toda nuestra colaboración y entregar nuestra experiencia de 127 años de servicio al país en la defensa de las potestades públicas y del Estado de Derecho, como yo señalaba al comienzo. Y en relación a eso, por supuesto, hay muchas cosas que poder señalar. Creo que una de las principales materias es reforzar, fortalecer todo el mecanismo respecto al combate contra la corrupción. Porque la corrupción, como todos sabemos, tiene dos dimensiones. La primera, la patrimonial, ¿no? El daño económico que se le produce a la institución cuando se defraudan fondos públicos. Pero también hay algo muy importante, que es el daño a la confianza pública, a la fe pública y, por supuesto, al descrédito que se le producen, se ocasiona a las instituciones y eso es un golpe muy fuerte a la institucionalidad del país y, por supuesto, pone en jaque las instituciones. Y por esa razón nosotros siempre hemos propuesto que las normas que están contenidas hoy día en el Código Penal se eleven a rango constitucional respecto a aquellos condenados por delitos de corrupción, con el propósito que tengan una prohibición absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, sea cual sea la pena del delito que se le asignó. El solo hecho de cometer un delito de esta naturaleza debe significar que el Estado reacciona con fuerza y da una señal potente de que ese funcionario no puede volver a formar parte de nuestro servicio público. Y por eso entonces siempre lo hemos propuesto como una medida que yo creo que, si bien están en el Código Penal, pero yo creo que es importante que tenga rango constitucional. Lo otro que siempre hemos señalado, la defensa respecto al medio ambiente. El Consejo de Defensa del Estado no es el titular de la acción de reparación del daño ambiental. Queremos que se eleve a rango constitucional, como también consagrar la existencia del denunciante, que permite en muchos de los casos también descubrir casos de corrupción. Y la creación de los tribunales contenciosos administrativos, que yo creo que ya llegó el momento de poder concretarlo y consagrarlo entonces en la Constitución. Son materias que siempre hemos levantado como temas que son, a mi juicio, importantes para que el nuevo marco constitucional los pueda consagrar. Bien, Juan Antonio Perigonio, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Juan Antonio, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muy bien, gracias a usted, Nicolás, y muy buenos días a todos los televidentes. Muy buenos días, que le vaya bien.